el orden lo pensamos, el libro, digamos, lo abrimos como la colección, después, bueno, lo prologa Malas Juntas y le hace una introducción, Varones Antipatriarcales, como una forma también de pensar de cómo lo pensamos y lo construimos colectivamente. Así que bueno, vamos así también en la presentación. Hola, soy Federico, como dijo Grima recién. Como comparto la conmoción un poco con lo que todos estamos acá en el panel, todas, escribí unas palabras cortitas, o sea que quiero leer un poco para dar cuenta del lugar, principalmente como varones, ¿no? Desde donde recibimos el libro, para nosotros que tenemos poca experiencia dentro de la militancia como varones, es un libro de apertura, ¿no? Es un libro que está lleno de indicaciones, de estrategias a seguir. Escribía y había escrito que son varias las trayectorias a las que me enfrento, que me atraviesan ahora, a la hora de estar ocupando este panel, presentando esto que es como una obra de apertura y de cierre, porque es la actualización del comienzo de la lucha de Luciano hace bastante tiempo, pero es una lucha que sigue en nosotros como varones, más allá de lo que decía Ana recién, que multiplica la lucha iniciada por Darío y Maxi. Nosotros vemos en Luciano, o al menos los que nos acercamos a los espacios de varones, vemos en la experiencia de Luciano, de nuestros compañeros, una trayectoria a multiplicar como varones antipatriarcales, ¿no? Y decía, son varias estas categorías o estas trayectorias porque no logro discernir cuáles de todas estas categorías me troquelan y me habilitan a mí a estar hoy acá, en el sentido de que no sé reconocer de cuáles de todas esas categorías me he fugado o uno se tiene que fugar, en el sentido que Wittig decía que uno tiene que ser un fugitivo de las categorías que lo aprisionan. No sé si la cito, ¿no? Wittig dice algo así como: somos desertoras de nuestra clase, como eran los esclavos americanos fugitivos cuando se escapaban de la esclavitud y se volvían libres. Para nosotras, esta es una necesidad absoluta, nuestra supervivencia, y ahí yo rompo la cita de Wittig y digo, podríamos decir, la supervivencia de nuestros feminismos, hoy por hoy, exige, y ahí sigo con la cita de Wittig, que nos dediquemos con todas nuestras fuerzas a fugarnos y a romper estas categorías que nos aprisionan, ¿no? Y un poco esa puede ser la estrategia que define a los varones, que somos parte de los colectivos de varones antipatriarcales acá en Argentina. Yo no pienso solamente en Capital, La Plata, Rosario, que por ahí somos los que tenemos mayor visibilidad, sino que pienso en todos esos varones que desde Misiones, San Juan, Mendoza, desde otros lugares nos llaman, se comunican, se contactan y quieren saber si esta experiencia de hacernos antipatriarcales es multiplicable o no, cómo se multiplica o no, por dónde la venimos transitando. Y en ese sentido yo pensaba, somos unos fugitivos de la categoría de varón, en breve lo voy a desarrollar un poquito más. Son nuestras condiciones de sujeción, o si se quiere nuestros modos de producción de subjetividad bajo ciertos mecanismos de reproducción de una masculinidad hegemónica, los que nos acorralan o nos acarrean a cuestionarnos estos privilegios, que es un poco un principio político que tiene varones, ¿no? Cuestionarnos nuestros privilegios. Me meto así a contrapelo en este campo, que es el de la subjetividad, porque me interesa marcar o reseñar la mixtura de sujeciones que atraviesan la producción colectiva de este texto, y que, siendo un poco promiscuo, digo yo, con la intimidad que tengo con Luciano, sé que también son las sujeciones que él fue relevando en estos años, fue desentrañando y no sin dolor, las va destruyendo, y en esos escombros intenta al menos hacer nuevas vías, ¿no? Y mostrarlas y transmitirlas. Digo en esto de que lo personal es político y lo político es colectivo, no es poco. Y decía mixtura de condiciones de producción de sujeción o de subjetividad, porque cada uno de nosotros, de nosotras, los que estamos implicados en armar un campo semántico a este texto, nos acercamos al feminismo y procuramos hacernos carne de sus políticas de modo bastante diferente. O sea, si uno tiene que ser autobiográfico acá, Ana recién lo relató de una manera muy breve cómo llega a los feminismos, cada uno llega de forma accidental o no a meterse o a implicarse con estas categorías, ¿no?
decía, pensaba porque no es lo mismo ser arrojados a nuestra vida política como mujer o como lesbiana y después pasar a instituir o construir un colectivo feminista, que ser un varón heterosexual y hacer el ejercicio de darse cuenta de la necesidad de construir ciertas categorías, como por ahí la experiencia de los compañeros de la editorial, o de venir puto, reclamar la categoría de varón para corromperla, de construirla, cuestionar los privilegios, tratar de multiplicar feminismo, y no son sujeciones o condiciones diferentes. Señalo todo esto, digo, muy rápido, de una manera muy violenta, porque me interesa hacer ver justamente la lógica colectiva que está en el fondo de la publicación de estos apuntes, y bueno, que si es colectiva implica una dimensión, un pliegue que indefectiblemente es político, que si es político es porque hay un magma de estas vidas de fondo que han hecho y que hacen posible el libro, nuestras luchas y los espacios que se ponen. Digo, tiro estas palabras a modo de presentación a este campo que es el de la subjetividad y las lógicas colectivas, porque quiero de allí, como consecuencia o como corolario, saltar a otro campo y marcar uno de los límites o un borde que tiene el texto de Lucho, no un límite manifiesto, no un límite consciente, sino un límite que es como una consecuencia de hacer el ejercicio de esta lectura, que tiene que ver con el campo del deseo, ¿no? Porque si lo personal es político, como apunta el feminismo, y en esa misma línea desde el colectivo Varones insistimos en que lo político deviene colectivo, y como resume el lema que los chicos eligieron para inaugurar esta colección, y en el cual se enmarca el libro de Lucho, esto es de las camas a las calles y de las calles a las camas, y un poco es la biografía que actualmente me atraviesa con Luciano. Es eso. Todo texto feminista, todo ensayo feminista, todo acercamiento al feminismo tiene que ser leído o encarnado como una experiencia que aspira a desarticular nuestros discursos amorosos, o si se quiere esquivar todas las críticas del amor romántico, que las tenemos, ser consecuente con el campo del deseo, ¿no? Y todo texto o experiencia feminista tiene que encontrar su borde o su proyección, si se quiere, sobre el campo del deseo. Este libro, el de Lucho, que contiene tesis que, si bien son rescatadas desde dentro del campo del discurso político y del discurso de construcción de poder popular, y de allí enganchadas o engarzadas a nuestros feminismos, llevarlas a la carne, es decir, encarnarlas o meterlas en el cuerpo, incorporarlas, hacerse de un cuerpo a través de estas tesis, requiere muchas veces desmantelar la subjetividad por la cual nos introducimos a dichas teorías y hacemos nuestras luchas. Ensayar nuestras prácticas cotidianas desde estos apuntes implica destotalizar y reterritorializar el deseo, un deseo que también ha sido y es pensado, traducido y transmitido desde modelos y mecanismos hegemónicos y opresivos. Este borde que aparece en el libro de modo inadvertido y que queda fuera tanto de la escritura que hicimos con los chicos de Varones en la introducción como en esta presentación, aparece, digo, en el libro en la mixtura o en los intersticios por los que se infectan mutuamente las categorías de prácticas prefigurativas de Gramsci y el carácter metastable del patriarcado de Celia Morós, que más o menos lo mencionó Ana muy al pasar. Y marco ese borde que estoy contorneando en este límite porque a mi parecer es justamente en esa materialización cotidiana de las prácticas que creemos que son las que anticipan y actualizan el cambio social por el que luchamos. Esa es, creo, la superficie en la cual se reconfiguran nuestros cuerpos y nuestros deseos, y en la que corremos el riesgo también de ser reabsorbidos por esas categorías que Wittig nos señala tenemos que fugar, ¿no? Y cierro ya acá porque, insisto, desde el colectivo Varones Antipatriarcales, teniendo en cuenta que compartimos el principio feminista de no nacer lo que somos, sino de devenirnos en el hacer de nuestras prácticas, insistimos en que toda lucha emprendida hacia un cambio social que incluya vínculos más igualitarios, organizada de forma política y colectiva, indefectiblemente debe hacerse sobre este borde por el cual el deseo se filtra, desarma y reensambla escenarios corporales y afectivos, límite al que el texto de Lucho nos arroja y nos conduce, y que es un borde que viene siendo el eje por el cual por ahora nosotros como varones antipatriarcales queremos fugarnos, por así decirlo, del modelo hegemónico y multiplicar nuestros feminismos, que son los feminismos que llevan nuestras compañeras, digamos que es el feminismo que lo ha parido a Lucho en esta lucha que es la suya y nuestra, ¿no? Básicamente.